Vicky, yo escuché al productor recién que dijo esto es historias oficiales y vos gritaste desaforada. ¿Vos estás loco? Esto es droga. Sí, esto es falopa. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Esta perfo que estábamos haciendo. Perspectiva. ¿Viste? Un truco. Un Bueno. true crime. Vamos a hablar de una serie de pocos capítulos. Tenemos 4 episodios. Se llama Keep Sweet, Pray and Obey. 4 episodios disponibles en Netflix. Y en castellano le pusieron sé dócil, reza y obedece. Ese sería como Bien su traducido. traducción. Sí, bien. Sí, está muy bien, está muy bien. Casi literal. Exacto, claramente. Y es una serie, como decíamos, cortita, es una miniserie. Rachel Dresden y Grace McNally son como las creadoras. Y acá, ojo al piojo cuando digo Grace McNally. Por lo siguiente, nos va a contar la historia de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre. La FSUD. He escuchado el nombre. Sí. Me parece patético que digan las iniciales, pero al mismo tiempo lo entiendo. Y sí, a ver, decilo de nuevo. Tiene un sentido. Cada vez que lo mencione en esta columna, voy a decir Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O podemos decir que son como una especie de mormones un poquito más extremos. O Exacto. mormones que se corrieron del rebaño. Igual lo dicen, fundamentalista. Ellos lo dicen, Sí. sí, exacto. Ellos dicen como que son mormones fundamentalistas que en algún momento se separaron del resto, digamos, como de los mormones. Por o de tibios. la hegemonía religiosa Casi- mormónica, no sé cómo se Casi dice. expulsados, te diría. Casi expulsados porque sostenían algunas prácticas que los mormones habían abandonado hacía ya tiempo y que no coincidían, digamos, con su forma de interpretar sus textos. Que básicamente cualquier religión se basa en eso, en la forma de interpretar textos. Tiene que haber un libro. Exacto. Y 10 interpretaciones posibles. Unifiquen. Entonces, lo que básicamente tienen como distinción, además como de alabar a Dios y demás cosas que son similares a otras posibles religiones, tienen como característica particular que creen en la poligamia entendida como un hombre con muchas esposas. ¿Y por poligamia supuesto. como una mujer con muchos hombres? No, esa poligamia es del demonio. Claro. Esa poligamia te lleva al infierno, pero la otra te lleva al cielo. Y el fundamento no está muy claro, digamos, o sea, como que ellos no lo explican del todo bien, pero encuentran, digamos, como en ese camino y en el camino de tener muchos niños, un justamente camino hacia el cielo y hacia como, bueno, una redención. Que bueno, nada, me cuesta mucho explicar estas cosas, chicos. Igual, cuando decimos muchos, no es 4 o 5. No, Muchos no, no. estamos hablando de tener una decena por pareja. Por Mínimo lo un menos. equipo de fútbol. Ahí está. Sí, entre 30 y 60. Me Sí. encantó. Sí, bueno, es súper simple igual, Vicky. Mientras más esposas tenés y mientras Sí. más hijos tenés, más vas escalando tu ascenso hacia Exacto. el cielo. Sí, pero Es el creador, si lo que yo queremos. decía es como, es muy difícil explicar cuál sería el fundamento, porque digamos, hasta el catolicismo tiene Porque un es- fundamento que vos decís, bueno, está bien, puedo decir, qué sé yo, entiendo la lógica de que me Morena querés proponer. sabe. Porque ellos le enganchan. Morena sabe. ¿Sabés, dice- More? ¿Qué? More, Yo perdón. la arranqué a ver. Ah, Pensé que eras mormona. Ah, claro, yo no. también me cagué toda, dije, Tengo el dato, dijo. Claro, te discutía. A fondo. Cambiamos de tema. Mi marido me dijo que sus otras esposas. Claro. No. Mi esposa hermana dice que... Mi esposa hermana 25. Mirá, bueno, soy enterada. ¿Qué ibas a decir, More? La No, empezaste a ver. y, me parece que en un momento, en el primer capítulo, nombran algo de la justificación. Dicen que es porque como que tener muchas esposas y tener muchos hijos, cuando ellos mueran, les va a permitir crear su propio mundo, su propio universo y su propia Ujú. galaxia. Y que esa sería como la Muy fuerte. justificación. Gracias, trabajo, More, por claro. esa justificación tan Tienen precisa. tanto.
científica. Y la dijo defendiendo la postura. Sí, sí, la dijo como diciendo, Victoria, sos estúpida. Sí. A ver, es que necesitas Perdón. muchos hijos para tener tu propia galaxia cuando te mueras. Es que Me bueno, desdigo. Tarada. No era un equipo de fútbol, era una cuadrilla de obreros de construcción. claro, Claro, sí. Bueno, más o menos, te digo. Ahora vamos a explicar algunas es cosas. y va por ahí. Sí. Bueno, esa es la promesa y detrás de eso... Es o la sea, promesa, no el fundamento. Lo que hace funcionar esto es que si no hacías todo eso, te quedabas afuera y te quedabas sin galaxia, te quedabas sin universo, te quedabas Claro. en la nada. Y en esas promesas también había como ciertas reglas, ¿no? Que, por ejemplo, de mínimo tenías que tener 3 esposas. Menos no. Y no las podías elegir No vos, llegás te al las cielo. tenían que asignar. En la, Ah, en bueno. la estratosfera, tenés que No llegar a era 3. tan simple como agarrar y ponerte de acuerdo con 3 minas y decir, che, mira, yo quiero llegar al cielo, no sé, reunámonos. No, te lo tenían que asignar. ¿Y quién se Gran papi. encargaba de asignar a las esposas y justamente de ordenar esta comunidad y darle estatus a ciertos hombres, a otros no, o postergar el estatus de ciertos otros y demás? Se trata de como algo que ellos llamaban como un mesías, ¿no? Como que ellos de alguna manera creían que su guía Siempre hay un estaba Mesías. en la tierra. El profeta. El profeta. El profeta, es cierto. Siempre hay un Estaba profeta. como en la tierra, estaba vivo, supuestamente era eterno para ellos, y era Rulon Sheff. Rulon Sheff era un hombre que justamente funcionaba como un profeta para este pueblo y lo que hacía era ordenar estos casamientos y demás. Supuestamente él habla con las palabras de Dios, digamos, él traduce lo que Dios le dice y todo lo que él dice es la voluntad de Dios. El punto es cuando toda esta magia en algún punto se va a romper por las cuestiones básicas de la realidad misma. Digo, Rulon prometió que iba a ser eterno y que en algún momento de su vida no iba a seguir envejeciendo, sino que iba a rejuvenecer. ¿Y qué pasó? Digo, en algún momento... La quedó y... Exacto, me encanta la narrativa que creo porque evidentemente en un momento se agotó por su Es que muerte. No espero que durara tanto. Claro. Y a partir de ese momento es donde la serie como marca un antes y un después. Esta sociedad que estaba organizada para que los hombres se casaran con muchas mujeres, para que tuvieran muchísimos hijos, para que las mujeres fueran dóciles y cada vez ir casándose con chicas más jovencitas y demás, en algún punto se rompe cuando Rulon muere y de alguna manera ya para mucha gente de esa comunidad hay cosas que empiezan a hacerle ruido. Claro. Si es tan inteligente, ¿por qué se murió? Partiendo de la base de que ellos creían que no se iba a morir Si me dijiste que no te y ibas se a morir. murió. Claro, una Digo, sola promesa y no me vos cumplís. pensá que son gente, muchos en ese momento, en el momento en el que Rulon muere, en el momento en el que Rulon, digamos, guía a estas personas, son adultos que pasan de la iglesia mormona a este fundamentalismo. Pero cuando Rulon muere, ya había muchos niños que habían nacido en esa comunidad. Entonces para ellos la creencia era como aún muchísimo más fuerte que para otros. Y ahí es donde se empieza como justamente a romper un poco de la palabra de esta iglesia. ¿Por qué? Porque aparece su hijo, que es Warren Sheff, y se convierte como en un criminal marca cañón. Estaba Digamos, resentido. Muy rápidamente, obviamente lo que él dice es que el sucesor es él. Mucha gente del pueblo no le cree. Y ahí es donde, de verdad, todo este trabajo de manipulación que llevaba años y años por parte de su padre, él empieza como a ponerlo en evidencia, porque verdaderamente lo que termina él haciendo es cosas como más crueles, que por ahí Rulon no hacía, pero él las pone en práctica. Digo, estaban todas las cosas servidas para que él pudiera hacer lo que quería hacer. Por ejemplo, un hombre se le rebelaba. Y él lo que hacía era expulsarlo de la comunidad, decir que ya no era digno, y a sus esposas y a sus hijos los reasignaba a otros hombres y a otras familias, y a sus hijos les decían que ya no podían, no existía su padre biológico, digamos que ahora su padre era eliminaban todas las fotos del anterior y demás. Licitaba como el gobierno. Es una cosa terrible, muy cruel, pero digamos, el sistema estaba creado para que eso de alguna manera funcione. Y sí, si es el profeta. Es el profeta y habían creado como este temor y esta cosa terrible en donde si vos no hacías eso, cosas terribles podían pasar. Este documental en 4 episodios nos va a contar justamente esta historia, hasta dónde puede llegar, a partir de las voces
puntualmente de algunas mujeres jóvenes que eran como las rebeldes, las que nunca se terminaban de adaptar, más allá de que estuvieran muy metidas en esta religión. Un hermano también da mucho Siempre testimonio. había algo, pero me importa en este momento hablar de las mujeres, después si querés hablamos de él, pero digo, hay algo muy importante que tiene que ver con el rol de la mujer en esta iglesia, que está como totalmente sometido y sumiso, que no tiene ningún tipo de decisión en absolutamente nada, y así todo hay como una pulsión de algunas de estas mujeres, de un puñado de mujeres que querían como salir de ese esquema. Ni siquiera salir de la religión, salir de ese esquema en donde tenían que decirle todo el tiempo lo que tenían que hacer. Y ellas son un poco las que van a contar esta historia. Y es cierto que hay un hermano de Warren, hijo de Rulon, que eso es re interesante porque es como una persona muy cercana al poder de esa Y hace de el esa testimonio institución. justamente desde toda la vida, desde pequeño, Sí, de del los pequeño chefs. demonio. Claro. Y sí, es re interesante contar con ese testimonio. Pero bueno, no sé qué fueron viendo también ustedes. Digo, les abro el juego para que ustedes también traigan cosas. Y habla con el drogadicto ese que te acompaña. Sí, sí. A mí me pasó justamente que... Me encantó. No, Ay, sí, re buena. me quedé reflexionando muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, lo que es el fanatismo sobre algo o sobre alguien. ¿Qué pasa cuando depositamos esta cuestión? Porque ya estamos hablando de temas de fe, o sea, sí, también, a Es ver, muy complejo. desfigurado, obviamente que detrás había toda una intención oculta hasta que después empezó a salir, pero una vez que salió, encima la gente lo seguía defendiendo. Entonces, ¿cómo lográs este punto, ser sumiso, tener sumisas a las mujeres, pero con tanta coerción que termina siendo voluntario? Claro. O sea, vos le decís, bueno, mira, te libero, puedes hacer lo que quieras. No, yo quiero seguir con este. Claro. Y es porque un trabajo macabro y muy calculador, porque son tipos muy inteligentes, ambos dos, el viejo y el pibe, porque ves la foto y decís, no, yo no doy pero dos mangos. No te elijo, pero ni para jugar a las bolitas, ¿entendés? Con esa cara decís, este muchacho no me cierra, ni el viejo ni el pibe después. Son iguales. Son iguales. Son iguales, sí. Es que reencarnó, es verdad, se hizo más joven, yo le creo. Claro. Y después es más malo, se queda concentrado. Sí. Y después el tiempo, ¿no? El trabajo justamente, como todo culto, aislarse todos los días La lo formulita, mismo. ¿eh? La fórmula, aislarse todos los días lo mismo. En un momento cuentan que después que la queda el viejo, se ve todo era más monótono, más aburrido, ellos mismos te dicen, o sea, era como todos los días iguales. Y bueno, así van adoctrinando. Entonces, claro, cuando después voló todo por el aire, toda una maniobra justamente para hablar bien del movimiento y los que quedaron y demás cuestiones. Mucho para reflexionar eso, ¿no? Y ver, bueno, ver a quiénes seguimos, qué creemos de lo que escuchamos, dónde depositamos la fe, por qué somos qué puede haber detrás de un fanatismo, ¿no? Entonces, porque pasan muchas cosas que no vemos. Por ejemplo, decían, la ausencia de la policía y la ausencia de los políticos. Sí. Y después, y porque están todos entongados, chicos y chicas. O mientras sea, no joda. Sí, no es puede haber así. una comunidad tan grande viviendo en un mismo territorio y que de repente, vos me digas, no, bueno, fabricaban no sé qué galpones y hacen. demás. Decían que hay uno en los lugares, uno de los depósitos porque tenían una empresa constructora. Ahí venía el niño. Claro, porque justamente hablan de eso, de que son como una especie de mano de obra Gratis. Sí. gratuita, porque es como, bueno, chicos, ahora la misión es construirme un palacio. Y ellos van y lo construyen. De oro. A ver, Murhermona. No, iba a decir que Se cagó de La risa. sacaste. No le cortés así. que lo de los políticos y eso que dicen al principio, que los matrimonios poliamorosos no estaban, o sea, no eran legales. Son ilegales. No, claro. Y que sin embargo Sí, es nadie cierto. decía nada, como que, o sea, se sabía, igual los políticos no se metían, la ley no se metía, aunque sea ilegal. Sí, está bien la mención que hace justo More con el tema del casamiento poligámico, que es ilegal, que era ilegal ahí. Pero también es justamente desde la justicia, dice, ¿qué vamos a perder tiempo en un juicio? ¿Cómo demostrás? Tenés que investigar y comprobar que, bueno, ya está, no porque jodan. un tipo vive con dos minas. Sí, bueno, deja. ya fue, claro. Y bueno, Distinto sería el caso si fuera una mujer, diría un machirulo. Claro, sí, seguramente ahí se pudre todo. como para ir cerrando, bueno, el tema Vos irás cerrando. Bueno. seguimos. Hay tiempo, seguimos. Y la cierra el tema. Venía con la voladora, ¿viste?
Fuiste la moto, ¿no? Saltaste de la tranquera y dijiste, una de las chicas que habla. Sí. Que es una de las que se escapa. Por ejemplo, para hacer una idea de las dimensiones, los tipos, una de las obras que hicieron fue uno de los galpones de Amazon. Y estamos hablando, chicos, de galpones de estilo de tamaño cancha, de tamaño estadio. Sí, o sea, para que se den una idea de la cantidad de guita que movían. Construyen muy rápido, mucha plata. Cuando moves tanto dinero, no es tan fácil. Sí. O sea, hay muchos que están viendo por otro lado. Hasta que, bueno, ya después, cuando entró con el tema de los menores, ahí Claro. no quedó otra. Es Porque que la realidad es esa. La serie como que lo primero que te trata de construir dos cosas. Uno, que vos entiendas el funcionamiento de lo que decía Brian, de la mente de personas totalmente aisladas desde que nacieron, a tal punto de que les pueden decir cualquier cosa y lo van a creer y lo van a hacer y van a seguir adelante con ello. Digamos, cómo funciona para que esas personas de forma voluntaria estén sometidas a algo y al mismo tiempo también entender por qué eso es perjudicial para esas personas y que no corre tanto por la voluntad y decir, bueno, a ver, si a él le gusta que le digan con quién casarse, déjalo. Porque hay otras cosas que pasan en el medio y son como derechos que en realidad tienen que velar las otras personas. Y ahí es donde entra también la parte de los menores. Porque una de las cosas en las que justamente hacía cosas terribles, como esto que decíamos recién, de reasignar familias, es decir, negarle la identidad a decenas y decenas de niños, sacárselos a sus madres y decirle, bueno, ahora te lo voy a sacar, lo voy a dejar allá, no lo vas a ver más, digo, no te puedes despedir. Yo hacía cosas muy crueles, pero el punto es cuando se mete con el tema de matrimonios y empieza a involucrar menores y cada vez más jóvenes. Ujú. Porque el objetivo para tener mujeres como muy sometidas es cuando de jovencitas empezaban a mostrar algún comportamiento rebelde, las casaban y les hacían tener hijos. Como para decir, bueno, ya estás acá adentro, te va a costar el triple salir de esta situación. Y lo empezaban a hacer con chicas de 14 años, o sea, nenas. Y ahí es donde la cosa como que se vuelve mucho más oscura, mucho más turbia. Ahí es donde entra también esto de, mirá, tus hijos pueden ser tus hijos, pero vos no puedes hacer lo que quieras con ellos, porque aparte tus hijos tienen derechos que son de ellos, no tuyos. Que es algo que, a ver, en otra dimensión, algo que acá sucede mucho tiene que ver con esto de la ESI y la gente que dice, no, mis hijos no les vas a... No, discúlpame, pero la ESI es un derecho de tu hijo, no, vos no tenés nada que ver, vos no lo vas a decidir. Tipo, bueno, no, yo no quiero que mi hijo acceda a este derecho. No lo decidís vos. Que los hijos no eran mano de obra. Claro, entonces aparece justamente esto de la posibilidad de intervenir, que en otros casos era como más complejo. En caso cuando empieza a haber menores involucrados, menores embarazadas, menores que se escapan y cuentan cómo viven ahí adentro, empieza como esta posibilidad de que el mundo exterior intervenga en este mundo. Y la verdad es que esto no fue hace tanto. No. Pensemos que Rulon, el padre de Warren, muere en el 2002 y Warren, spoiler alert, pero digo, hoy en día está preso, pero sigue siendo líder de este grupo religioso, digamos. Esta comunidad de alguna manera sigue funcionando como funcionaba y como funciona hace años, con la gente ahí metida, haciendo las mismas cosas que este tipo decide. Y desde mi punto de vista, si hay algo que le falta a esta serie, como contenido tiene que ver con eso. Yo lo entiendo, es una historia que todavía se está escribiendo, pero le falta como terminar de... A mí me falta entender algunas cosas. Digo, había chicas que, por ejemplo, eran obligadas, una de las que se escapó y sobrevivió al escape, había sido forzada a casarse con su primo a los 14 años. Y Warren, por ser el cómplice y el motivador de ese casamiento, fue acusado y está cumpliendo una condena. Ahora, ¿y ese primo? Que era mayor de edad y que lo obligaron a casar... que se casó con su prima de 14 años y que abusó sexualmente de su prima. ¿Qué onda? ¿Dónde está? Digo, las historias de los pibes que cuentan y dicen, no, yo cuando tenía 3 años mi papá lo echaron y entonces a nosotros nos asignaron otra familia. ¿Y entonces? ¿Y ahora que tenés 30? ¿Y tu papá? ¿Y tu papá nuevo? ¿Y tu mamá qué dice? Como que me falta algo de información de eso, ¿no? Como que digo, bueno, me falta un poco más. Un poco más de la ruptura. Sí, bueno, coincido, hay cosas que quedan como sueltas o sin cerrar.
por ejemplo, para mí el tercer capítulo como que le sobra, porque se estira mucho, y termina en los tumbos. Porque el Sí, último puede ser. es como que cierra, bueno, viene la parte del juicio, y te quedan cosas que en el tintero que decís, pero para, acá hay personajes que quedaron... Claro. Por ejemplo, no se habla en ningún momento, se toca muy por arriba toda esta cuestión de la endogamia, porque eran todos primos con primas, con hermanas, Sí, eran todos... Sí, Yo en un momento decía, por Dios, este viejo tuvo 60 hijos, por Dios, hay que cortar esos genes. claro. O sea, por favor, pues después te salió un hijo que era peor que el padre y decís... Sí. Y era como muy No, y nocivo aparte todo ese él ambiente. Warren se asignó a sí mismo las esposas que eran de su padre. Entonces Que eran ahí sus también, hermanas. claro, que eran claro. ¿Entendés que eran sus la madres? enfermedad mental ¿Cómo? que hay Sí, ahí? y cuando hacen los relatos también de ellas como víctimas y sobrevivientes de los momentos de intimidad, vamos a decirlo mal, Ah, es terrible. es terrible. Pero, y hay algo aún más terrible hacia adelante, que ya te cierro, te lo juro. Pero digo, hay algo más terrible hacia adelante en los últimos episodios que tiene que ver con justamente qué pasa cuando hay un proceso judicial. Que es algo que supuestamente esta gente no sabía ni quién era el presidente del país, digamos, como no tenían conocimiento de nada. Y de repente hay un proceso judicial que los invade. Y sin embargo, en ese momento en el que ponen entre la espada y la pared a su líder religioso, aparece la mentira, aparece el engaño, aparece la trampa, aparecen un montón de cosas puestas en estas personas que supuestamente no conocían lo que era mentir, no conocían lo que era engañar, no conocen lo que es lo ilegal. Y sin embargo, cuando pasan estas cosas, con tal de defenderse a sí mismos, Ahí sabes. son todos los más mentirosos del mundo. Ahí resulta que sabías. Entonces, Bueno, bueno, nada, cosas. muy bien. Ya que sabías, imagino que ya sabías que hay que ponerle estrellitas a... Sé dócil, Vicky. Sé dócil, Dos, tres. obedece. Para, más? Tres, porque está bien. les invito además, Cuatro, ya que tres, More cuatro, vio, que también de su veredicto hizo tarea por anticipado, así que abremos el juego a ver qué tantas estrellitas tiene. ¿Cómo es? Keep sweet, obey and pray. Pray and obey. ¿Viste, Beto? Por eso lo digo Tenía siempre que al revés. cagarla de alguna manera. Está bien. Bueno, es momento de dar estrellitas. Brian está como menos entusiasmado que yo. Porque está muy bueno el contenido. Para mí cosas que o no quisieron contar o se las guardaron. Temporada 2. Claro, Y el problema del presente, Y hacer el último documental en el capítulo presente. pasa eso, Sí. pasa que termina muy abrupto. Sí. 3. ¿Tres? Vos dijiste 2, pero yo, perdón, pero me tira. No, yo pregunté, ¿2, 3? Dije, estamos me bien. tira un poco. ¿More? Yo no la terminé todavía, pero Ajá. o sea, hasta donde voy me parece que 3 porque me gusta mucho cómo está hecho, de que tenga mucho material de archivo. Se sostiene. Cuando es así, a mí me gusta mucho con el documental con mucho material de archivo, entonces eso me parece que suma Sí. bastante. Muy bien. Lo Y mismo ahora que Brian More. trajo Keep Sweet, seguro. lo ¿no? que- Keep Sweet, Keep Sweet. No, Sí. no, tal Lo vez. que vi hasta ahora coincido 3 estrellas. ¿Viste? Bien. Bueno, Quedó casi unánime. ¿viste? Casi unánime. Así que bueno, ¿Cómo queda. casi? ¿Por qué casi? Porque él al principio Dije estaba. 2, 3. Dije 2 barra 3. Está bastante- Pero cerramos entre. Por eso Sí. casi unánime, porque no, Está bien, tampoco está lo bien, discutió. está bien, está bien. Rápidamente entonces. Keep sweet, pray and obey. Exactamente. Ahora sí, Netflix. 3 estrellitas que están en Netflix, son 4 episodios, así que pueden ver ya mismo esta historia de sectas bien faloperas como le gusta al equipo de hielo. Y ahora sí, momento de Sí. Brian. Voy a hacer una fe de ratas. Dije al comienzo, en el primer tema, que no entendía el orden, y ahora sí, lo que pasa es que yo no tenía la grilla definitiva. Ah. Y I Don't Care venía justamente para empezar todo este bloque que tenía con este contenido. Estaba bien. Entonces, para cerrar ahora, No, te va a no. dar pie al que viene. No, pido disculpas, siempre le tiro piedras. Bueno, No ahora, es ahora necesario, le, no. le tiro una masita No, fina. no te preocupes, ahora, Brian, no es necesario. Un Una cariño. masita. No, olvídate, fina. no es necesario. Él va a entender. Entonces vamos a, mira, justo, va un pickle rake. Vamos a cerrar con un tema para justamente dar pie a lo que viene después. Vamos a escuchar una canción que se llama Disorder de Joy Division, Ujú. que suena en algún lugar Sí. de esa serie que vas a hablar. Bueno, cortito y al pie, pertenece al álbum debut de Joy Division, Agno Pleasures. Es justamente la remera esa que vemos que tienen esas ondas blancas, como si fueran una frecuencia. Es un clásico. Es un clásico. Es más, me encanta cuando veo esa remera sin ningún tipo de texto. O sea, solo la imagen de la tapa del disco. Bueno, les traigo algunos datitos así muy curiosos de los que tenían los Joy Division. Justamente venían inaugurando
todo lo que era el post-punk, pues estamos hablando del 79, entonces ya había pasado la revolución, la explosión y demás. Entonces eran bandas que buscaban nuevos sonidos, alejándose un poquito de este punk destructivo que había sucedido en Inglaterra, que en algún momento creo que les conté, ¿no? Una cosa fue cómo fue avanzando el movimiento, el género del punk en Inglaterra y cómo fue avanzando en Estados Unidos, que fueron en direcciones completamente opuestas. Por eso en Estados Unidos duró más tiempo y se pudo reinventar. Y lo que fue en Inglaterra no tanto, porque se la llevó puesta la New Wave y después un montón de géneros más que vinieron saliendo de ahí. Este álbum está grabado y está producido por Factory Records, que es una discográfica que no creía mucho en esta banda, en estos muchachos. Por lo tanto, este disco no tiene singles. Cuando la métrica, o sea, la forma era disco nuevo, hacemos 2-3 cortes, Sí. salen un par de meses antes, después sale el disco entero. Claro. Bueno, no, este disco no tuvo singles. Otra de las cosas que tiene muy interesante es que justamente trabajaron con muchas innovaciones en la grabación, en esta búsqueda de un sonido. Ellos querían lograr el sonido. Es un disco que les recomiendo que vayan a escuchar porque está buenísimo. Está como quedado en el tiempo. Como que decís, tengo que recortar un par de discos de unos años que sean completamente distintos a lo que sucedió antes y después. Este es uno. Tiene como un sonido medio espacial. No sé si recordás, tiene un sonido como medio raro. Bueno, y es porque justamente en esta búsqueda para la grabación utilizaron baños, ¿sí? Por la reverberancia que generan ciertos baños. Claro. Utilizaron unos efectos con unos delays y alguna parte de reverberación, pero no tradicionales. O sea, empezaron a mezclar amplificadores y cosas y aparatos para hacerlo. Algo que me encantó es que hay tomas que están hechas por un teléfono de línea de los 80. Entonces, buen dato. mientras Ian Curtis estaba cantando de un lado, le tomaban en el mismo lugar la toma para generar este efecto. A ver, lo que cuidaban era la distancia, lo que se va rompiendo el sonido a medida que viaja por la línea, Sí. por el cable, pero hacían una llamada muy corta en el estudio, entonces casi no había tanta distancia. No era como una llamada transatlántica, sino que estaba Sí, ahí sí. en la misma ciudad. Bueno, ahí capturaban la voz de este muchacho. Muy y decís, bueno. sí, qué bien el laburo que estuvieron haciendo. Bueno, para ir cerrando, este disco es uno de los discos que marca el inicio del dub, que después vino el dubstep y demás. Bueno, ¿por qué? Por el ritmo, por el sonido, por la oscuridad, por lo denso, bueno, todo eso que manifestaba Joy Division en su música. Y por último, dicen que algo que sucedía que era muy diametralmente opuesto a lo que sucedía era que el disco tiene un registro y en vivo los Joy Division tocaban muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenían todo el espíritu del punk. Sí. Entonces era todo pasado Al rosca, palo, todo, al palo. todo al palo, todo muy fuerte, distorsionaba mucho. Satura, copla, todo. Y el disco era más tranquilo. Entonces tiene como esta dicotomía. Bueno, después no pueden, obviamente Ian Curtis 2 años después se suicida, entonces no nace en New Order, después de el año siguiente. ¿Qué hubiera sucedido? No sé. Pero era una banda así de nueva y distinta. Vamos a escuchar Disorder de Joy Division.